Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Medicina, Área de Química. Mi nombre es Daniela Ortega y la siguiente presentación va a hablar sobre los ésteres, saborizantes artificiales y efectos en la salud. Los ésteres, o como antiguamente se los llamaba, al acetato de etilo. Los ésteres son compuestos orgánicos derivados del petróleo u orgánicos oxigenados en los cuales uno o más protones son sustituidos por grupos orgánicos alquilo, simbolizados por sub R. Es decir, los ésteres son compuestos orgánicos derivados de ácidos oxigenados, en los cuales un grupo orgánico alquilo reemplaza a uno o más átomos de hidrógeno. Se puede ver en la siguiente imagen la estructura de un ácido carboxílico que está compuesto por su radical y su función carboxilo, es decir, conformada por un grupo carbonilo y un grupo hidroxilo. Y en el grupo hidroxilo se va a reemplazar el hidrógeno por un subradical, quedándonos como la función o la estructura de los ésteres: un radical, un carbono, sus dos oxígenos y su subradical. Pero adentrándonos más sobre los ésteres, también existe una clasificación que se los puede dar en dos tipos: los ésteres inorgánicos y los ésteres orgánicos. Los ésteres inorgánicos son los que se derivan de un alcohol y de un ácido inorgánico, como por ejemplo el sulfato de propilo. Y los ésteres orgánicos, que son los que tienen un alcohol y un ácido orgánico, que se los puede dar como ejemplo un etanoato de metilo o un etanoato de propilo. Pero existe otra forma de clasificarlos, y este depende del tipo de ácido orgánico que se usó en su formación, es decir, si se trata de un ácido alifático o de uno aromático. Los aromáticos, que son los derivados de los anillos bencénicos, y un ejemplo de ello es el propanoato de fenilo. Y los alifáticos, que hacemos alusión nuevamente al etanoato de propilo o al etanoato de metilo. Y aquí se puede divisar un éster aromático, es decir, el propanoato de fenilo. Pero como ya hablamos anteriormente que los ésteres son los que se derivan o provienen de los ácidos carboxílicos por medio de la esterificación. ¿Pero qué es la esterificación? Es la unión de un ácido carboxílico más un grupo de alcohol, dando como resultado un éster más un subproducto, que es el agua. Pero ¿cómo se da este proceso? Se adhiere un ácido carboxílico y un alcohol, tomando el hidroxilo del alcohol más el hidrógeno del ácido carboxílico, proviniendo o dando como resultado H2O, que significa agua, y el éster, que va a estar conformado por su radical, su carbono, sus dos oxígenos y su subradical. Un ejemplo de ello es adherir un ácido etanoico, que es un ácido carboxílico, más un propanol, que es un alcohol, y nos va a dar como resultado el subproducto, que es el agua, y el éster, que es el etanoato de propilo. Pero para seguir hablando sobre los ésteres es necesario hablar sobre su nomenclatura. Existe una nomenclatura internacional y una derivada. La nomenclatura internacional nos dice que se toma la raíz del nombre del ácido, terminado en ato. Se coloca la preposición de y luego se coloca el nombre del radical proveniente del alcohol, terminado en hilo. Pero al hablar de una nomenclatura derivada, nos dice que los ésteres se nombra con la palabra que identificará su función, es decir, éster. Luego se añade el nombre del radical proveniente del alcohol, terminado en ílico. Se escribe luego del ácido y finalmente se nombra el ácido terminado en ílico. Es decir, si para nombrar un éster por la nomenclatura internacional se llama isohexanoato de alilo, para la nomenclatura derivada se llamará éster alílico del ácido isohexanoico.
Ahora vamos a hablar sobre las propiedades físicas de los ésteres. Los ésteres no pueden donar enlaces de hidrógeno, ya que no tienen un átomo de hidrógeno unido a uno de oxígeno. ¿Pero qué nos influye esto en los ésteres? Es que en los puntos de ebullición y fusión de estos es menor a la comparación a los ácidos carboxílicos con masas moleculares parecidas. Pero son capaces de aceptar enlaces de hidrógeno de otros líquidos con enlaces de hidrógeno, permitiendo que los ésteres de baja masa molecular sean solubles en agua y los de mayor masa molecular insolubles. Los ésteres son solubles en la mayoría de solventes orgánicos. Su solubilidad la determina la longitud de la cadena hidrocarbonada. Son derivados de los ácidos carboxílicos, pero a diferencia de estos, los ésteres poseen olores agradables, de muchas flores y de frutos que se dan gracias a la presencia de estos ésteres. La mayor parte de los ésteres son líquidos, incoloros, insolubles y más ligeros que el agua, pero su viscosidad es alta. Son aislantes eléctricos cuando se encuentran en fusión o disolución y también son neutros, ya que son el resultado de la neutralización de un ácido. Sus propiedades químicas. En las reacciones de los ésteres, la cadena se rompe siempre en un enlace sencillo, ya que entre el oxígeno y el alcohol o el radical, ya sea entre el oxígeno o el grupo, eliminando así el alcohol o uno de sus derivados. Existen diferentes propiedades químicas y diferentes reacciones, como es la hidrólisis ácida, la hidrólisis alcalina, la esterificación, la reacción con amoníaco, la alcolísis o la transesterificación. Y uno importante que es la saponificación de los ésteres, llamada así por su analogía con la formación de jabones, que es la relación o la reacción inversa a la esterificación. Pero como ya dijimos, también existe la alcólisis o la transesterificación, que es la unión de un triglicérido más un alcohol por medio de un catalizador nos va a dar un producto de un éster más una glicerina. Pero como ya lo nombramos en las propiedades físicas, muchos de los ésteres tienen un aroma característico, lo que lo hace que nosotros lo utilicemos ampliamente como sabores y fragancias artificiales. Por ejemplo, los que vamos a denotar a continuación. El acetato de 2-etilexilo, que da un sabor a dulzón suave. El butanoato de metilo, que es el sabor a piña. El octanoato de etilo, sabor a frambuesa. El butanoato de pentilo, que es el sabor a pera o albaricoque. Pero aquí se los puede denotar por su estructura, nombre y sabor. Por ejemplo, el formiato de etilo, que es el ron. El formiato de isobutilo, que es la frambuesa. Acetato de N-pentilo, que es banano. El acetato de pentilo, que son las de peras. Acetato de octilo, que son naranjas. La de la manzana, que está dada por el butanoato de metilo. La piña, que es el butanoato de etilo. El durazno, el butanoato de pentilo. Y por último, la uva, que está dado por el 2-aminobenzoato de metilo, que son saborizantes muy comunes en la vida cotidiana que se los utiliza. Pero ya adentrándonos más sobre los ésteres y sobre los saborizantes artificiales encontramos unas aplicaciones. Entre las más importantes, la fabricación de fibras sintéticas, antisépticos, disolventes de resinas, aromatizantes, síntesis para la fabricación de colorantes, obtención de PVC y una que ya nombramos anteriormente, pero al dar características sobre ellos, por ejemplo, en grasas y aceites, que es la cera natural producida por las abejas. Ceras, que son el resultante de la combinación de un alcohol y un ácido carboxílico. Como disolvente de resinas, que en particular son los acetatos de etilo y butilo, que son disolventes de nitrocelulosa, que son ampliamente utilizados en la industria de lacas.
como aromatizantes, que ya lo nombramos, que se utilizan como aromas y esencias artificiales, como el formiato de etilo, que ya dimos su estructura anteriormente, el acetato de isobutilo, que es el de plátano, el butirato de metilo, que es el de manzana, y existen muchos aromas que se pueden utilizar en estos aromatizantes. Las lactonas, que son ésteres cíclicos internos, hidroxiácidos, principalmente gamma y delta. Antisépticos, que en la medicina encontramos algunos ésteres como el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, utilizado para disminuir el dolor. La novocaína, que es otro éster, es un anestésico local. Síntesis para la fabricación de colorantes, que ya hablamos, en la industria alimenticia y producción de cosméticos, y una principal, que es la obtención de jabones, que se realizan con una hidrólisis de ésteres llamado saponificación, que ya hablamos en sus características químicas, que a partir de aceites vegetales o grasas animales, los cuales son ésteres con cadenas saturadas e insaturadas, se obtiene lo que se llama jabón y lo que conocemos como jabón. Pero para poder terminar esta presentación es necesario hablar sobre los efectos en la salud, principalmente sus beneficios y sus efectos adversos o secundarios. Son muy importantes en la medicina, ya que son utilizados para combatir el asma bronquial y las convulsiones epilépticas. También se utiliza como antiespasmódico, vasodilatador, analgésico, antiinflamatorio, antirreumático, anestésico local y para la prevención y tratamiento de infartos. Aunque no suponen un riesgo para la salud humana o para el medio ambiente en su forma de uso actuales y controladas, existen estudios que han mostrado daños en el hígado, riñones, pulmones por su uso indebido. Los ésteres fosforados, que son considerados de alta toxicidad, se emplean en insecticida y al tener contacto con ellos es realmente peligroso y puede ser perjudicial para la salud del ser humano. Ejemplo de ello, la benecetidina, que es C22H29NO3, que no es más que el éster etílico del ácido 1,2-benziloxietil 4-fenilpiperidina 4-carboxílico y sus sales con bromo y cloro, que tienen efectos parecidos a los de la morfina, es decir, son tóxicos y pueden estimular un fallo renal si se acumulan, que son altamente adictivas. Por otro lado, la cocaína, que es un éster metílico de benzoilnonina, que es un estimulante que funciona mediante la modulación de la dopamina, que es un neurotransmisor que produce y que se encuentra en ciertas zonas del cerebro, que su uso desenfrenado produce adicción y desórdenes mentales, hasta la muerte. Y por último, los ésteres fosforados, que son considerados de alta toxicidad, ya que se emplean en insecticidas y al tener contacto con ellos es realmente peligroso, que puede dar efectos adversos como daños en la vista, fallos renales, además de daños en el hígado y los pulmones. Así finalmente termino mi presentación dejándoles las referencias bibliográficas para si tal vez tienen alguna duda o consulta puedan ingresar